La ciudad se quedó sin luces de repente. Un zumbido largo, como el aliento de algo enorme que se apaga, recorrió las avenidas y las casas. Después vino el silencio, pesado y extraño, como si la ciudad contuviera la respiración. Adela cerró los ojos por un segundo y dejó que ese vacío la golpeara antes de reaccionar. A su alrededor, los vecinos emergían de los departamentos agarrando linternas y mantas, voces que se mezclaban en la oscuridad. Abrió la puerta del ascensor con un dedo tembloroso. La cabina no respondía. El marcador de planta mostraba una L intermitente. Arriba, la avenida apenas se distinguía por el fulgor de luces de emergencia y unos pocos faros distantes. «Salgamos por la escalera», dijo, aunque sabía que la escalera significaba bajadas y puertas que a veces se trababan y que el barrio, de noche, con las luces apagadas, se volvía otros ojos que observan. Mateo, el mayor, tironeó de su mano. Tenía 8 años y en la voz esa mezcla de valentía insegura que solo los niños muestran cuando intentan cuidar a una madre que para ellos es humana y frágil a la vez. Sofía, de 4, se abrazaba al peluche que nunca soltaba y que ahora olía a la comida del día. Caminaron contra un viento que no existía, o que venía de los huecos entre autos estacionados. La ciudad parecía un tablero a medio jugar. Generadores lejanos tosían, los ruidos mecánicos se oyen como criaturas. Adela empujaba el carrito con la bolsa de frutas que había recogido en la tarde. A veces la vida se resume en bolsas y en pequeños deberes, y en la capacidad de improvisar cuando todo cae. Necesitaban un techo, un lugar donde pasar la noche sin exponerse a los peligros de la calle. Pensó en los portales, en la farmacia 24 horas, en la fonda de Doña Carmela, un refugio que alguna vez salvó la tarde en lluvia. Pero el olor a aceite y al miedo la llevó hacia el garaje municipal, un estacionamiento multinivel que quedaba a 2 cuadras y que, en su estructura de hormigón, ofrecía la sensación de estar escondidos dentro de la ciudad misma. Al doblar la esquina, el estacionamiento se abrió como una boca negra. La rampa descendía hacia adentro y la oscuridad la recibió con un frío seco. Las señales de emergencias parpadeaban en naranja. A lo lejos, unas luces intermitentes, un patrullero que probablemente ya había patrullado la zona y continuó. Un coche con la cajuela entreabierta estaba justo debajo, como si alguien se hubiera marchado por prisa o por miedo. A un lado, pegado al parachoques, algo se movía con esfuerzo, un cuerpo grande, casi inmóvil, envuelto en sombras. Adela dejó que Mateo frunciera el ceño con una linterna de su teléfono y se sorprendió de cómo la luz revelaba menos de lo que prometía. Un perro grande, un mastín o mezcla de pastor con raza de calle, había sido atado con una cadena corta al eje trasero de un auto viejo. Su pata trasera izquierda estaba en un ángulo que no debía, y un hilo rojo, no demasiado extenso, manchaba el concreto. El animal respiraba con dificultad y sus ojos, grandes y dorados, estaban invadidos por la niebla del dolor. A su collar le faltaban placas. Alguien le había arrancado la identificación, como si quisieran borrar su historia. El instinto de Adela fue más rápido que el miedo. A pesar de la voz de la ciudad que le decía «aléjate», recordó las manos pequeñas de Sofía en la suya, la promesa de no dejar a nadie detrás. Se acercó con cuidado, apoyada en la linterna que le alcanzó Mateo. El perro gruñó primero, bajo, una advertencia ronca. No era música de maldad, era un sonido de herida que protegía lo poco que aún le quedaba. Adela habló con la voz que había usado 1000 veces para calmar a un niño que no quería dormir. Su voz era pequeña, la decisión grande. Lo primero fue soltar la cadena. La cerradura estaba oxidada, y la piel del perro, pegada a la soga, dejaba entrar un olor a rancio y abandono. Adela se sentó en el frío. Había barro seco en sus rodillas y una valentía que no se sabía de dónde venía. Con suavidad usó el borde de un trozo de metal para forzar la cadena. El perro tensó el cuerpo como si cada músculo supiera que aquel gesto podía significar peligro o salvación. Adela sintió, por un instante, que la ciudad entera observaba. Cuando la cadena cedió, su mandíbula se aflojó. El animal no huyó. Se quedó mirando a la mujer y a sus hijos, suspirando, como si probara el aire nuevo. Dentro del baúl abierto había algo que brilló bajo la luz del teléfono. No monedas, no joyas, sino un maletín negro con cerradura.
No estaba escondido entre ropa vieja ni cajas de mudanza. Parecía depositado con prisa y cuidado, como quien sabe que lo que contiene es peligroso para quien lo posee. Adela se miró las manos, llevaban polvo y restos de compras, pero cuando levantó el maletín pesó más de lo que esperaba. Lo abrió con un chasquido que sonó demasiado alto en el silencio del garaje. Papeles, sobres, recibos, fotografías, billetes doblados. Y, en la parte superior, un cuaderno con anotaciones. Nombres, fechas, destinos. Sellos de empresas, contratos amañados, facturas que no cuadraban con lo declarado. Fotografías de lugares incendiados con horas y coordenadas. Un documento con el nombre Hernán Salazar, repetido en letra mecanografiada, y la rúbrica de un tercero que estaba muy acostumbrado a firmar el silencio. Adela entendió antes de leer. Aquel maletín no era un botín casual, era la prueba de algo mayor. La evidencia mordía la garganta. Incendios provocados en naves para cobrar seguros. Transferencias que desaparecían y reaparecían en cuentas con nombres prestados. Permisos que se compraban como billetes en el mercado. Todo lo que su barrio murmuraba en noches alcohólicas, todo lo que los vecinos señalaban con cejas y dedos por la ventana sin atreverse a declarar en voz alta. Adela entendió antes de leer. Aquel maletín no era un botín casual, era la prueba de algo mayor. La evidencia mordía la garganta. Incendios provocados en naves para cobrar seguros. Transferencias que desaparecían y reaparecían en cuentas con nombres prestados. Permisos que se compraban como billetes en el mercado. Todo lo que su barrio murmuraba en noches alcohólicas. Todo lo que los vecinos señalaban con cejas y dedos por la ventana sin atreverse a declarar en voz alta. El nombre de Hernán Salazar no le era del todo desconocido. Era el dueño de la empresa que había comprado y cerrado talleres en la zona, el que sonreía en los eventos municipales y dejaba obras públicas a medias. Alguien poderoso con prebendas. Adela sintió que su mundo pequeño, las cuentas, la ducha fría, los cuadernos escolares, se abría como un cráter en la palma de su mano. Podía devolver el maletín y alejarse, volver a su vida hecha de precariedad conocida, o podía guardarlo y convertir un peso en posibilidad. Si aquello valía tanto para que hombres lo escondieran y lo ataran a un coche, por algo sería. Ella pensó en cómo la verdad era un objeto peligroso, en cómo la corrupción se alimenta del silencio, pero pensó sobre todo en Mateo y Sofía. Si el maletín salía a la luz, podría ser una vía para que quienes habían perdido sus talleres tuvieran justicia. Pero si alguien la señalaba, podrían tenderle la trampa. Tomó una decisión que no buscaba heroísmo. Puso el maletín dentro de su chaqueta y lo apretó contra el cuerpo como quien guarda a un bebé. Mientras lo hacía, el perro se acercó, con cuidado. Apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos como si por un momento creyera que la mano que lo había soltado también le ofrecía algo que llamaban cuidado. Adela le dio algo que siempre llevaba, una manzana, 2 quesitos envueltos en papel. El animal mordisqueó, con lentitud, y luego lamió la palma de su mano. No hubo milagro ni mirada sobrenatural. Hubo reconocimiento hecho de hambre, de memoria, de miedo que entiende al miedo. Ella lo arregló con su bufanda misérrima como venda improvisada. Mateo buscó una caja de primeros auxilios en la guantera de uno de los coches. Encontraron gasas y un rollo de cinta. Las manos de Adela no eran de enfermera, pero sabían poner cura con lo que había. Se instalaron en un rincón alto del estacionamiento, detrás de una columna que ocultaba la linterna del vigilante y el eco de pasos lejanos. El perro se acomodó de manera que quedaba entre los niños y la sombra como una barrera torpe pero real. Adela encendió su teléfono de nuevo. La señal era intermitente. Los mensajes salían y quedaban en la espera como una oración sin respuesta. Llamó a Horacio, el vecino que trabajaba en la noche en el turno del mercado. Su voz, cuando respondió, estaba contenida. Horacio le habló de cortes generalizados, de centros de distribución que cerraban por seguridad, de un rumor que ya corría. Algo no estaba bien en la ciudad. Si puedes, ven a la fonda de Carmela, dijo. Hay gente y luce un poco más seguro. Ella dijo que no. Sabía que un sitio lleno de gente, sin luces, podía también ser un riesgo si alguien quería algo. Un ruido de motor hacia arriba en la rampa de salida vibró en el concreto. Alguien encendía la marcha. Faros que buscaban, que peinaban el lugar con barridos angulares.
Devolvieron sombras que se tragaban. Adela embutió el maletín entre sus piernas y sintió la obligación como un peso físico. No solo su propia vida, sino la posible reparación de tantos rostros del barrio. Mateo intentó leer las hojas que asomaban. Reconoció nombres, fechas, la fotografía de un galpón que había visto arder en las noticias. Sofía, cansada, apoyó la cabeza en el perro. Su respiración era una pequeña campana que marcaba el pulso de la noche. La oscuridad fue rota por una voz que llegaba desde más arriba. No era una voz amiga. «Busco lo mío», dijo alguien, y había una cadencia en sus palabras que no permitía error, un reclamo. Hubo luego el ruido de zapatos que bajaban la rampa, el paso de 2, luego 4. Las linternas raspaban las paredes y su luz apuntó directo al rincón donde se ocultaban. Adela contuvo la respiración. El primer hombre se paró a unos metros. Su mano descansaba en el bolsillo como quien tiene un objeto que no quiere mostrar. Uno de ellos se inclinó y miró el maletero abierto. «Alguien dejó esto aquí a propósito», masculló. La luz golpeó la placa del coche, una insignia oxidada que decía «Propiedad privada». Adela sintió la columna de concreto como un refugio que podía ser perforado. Recordó los aplausos de una junta de condominio por arreglos menores, la firmeza que habían tenido al pedir seguridad y que luego nadie respondiera. Pensó en todas las veces que alguien había dicho «no te metas», en los silencios comprados con billetes, en el miedo que se compra con sonrisas y contratos. Y, por primera vez, se preguntó si su vida iba a seguir siendo un carril de espera. Podía correr, podía huir con los niños hasta la fonda donde se esconderían entre mesas y siluetas. Pero sabía, en un lugar bajo la costilla, que huir era dejar la verdad donde estaba, dentro del maletín, sin voz y en manos de quien la manosea para enriquecerse. El primer hombre avanzó, con pasos medidos. Tenía un chaleco oscuro y una voz de quien acostumbra a ordenar. Habló con una claridad que se pegó a las paredes. «¿Hay alguien ahí? Esto no es un juego. Pueden entregarlo o van a pasarla mal». Hubo una pausa que rindió el aire. Mateo apretó la linterna con fuerza y lanzó una luz rápida hacia el hombre. Fue una chispa temeraria que reveló rostros duros, que no se sorprendieron al ver a una mujer con 2 niños. La ciudad no suele sorprenderse por gente en situación de fragilidad. Adela se levantó despacio. No llevaba armas, lo único que portaba, además del maletín, era su nervio de madre. La pata del perro raspó el piso, como si anunciara que ya no solo existía por sí mismo. El animal se incorporó con dificultad y se colocó de pie frente a Adela, su figura inmensa recortada en la penumbra, la silueta de algo que había conocido cadenas y ahora respondía a otra mano que lo había soltado. «Esto no te pertenece», dijo uno de los hombres con una sonrisa que no era risa. «Devuelves lo que no es tuyo, y nadie sale lastimado». La amenaza no fue palabra. Fue un gesto que insinuó que cualquier cosa que se interponga en el camino de esos hombres sería barrida. Adela pensó en la posibilidad de entregarlo y desaparecer. Pero la imagen de su niño mayor, que le había dado cobijo desde que su padre se fue, la detuvo. No era honesta la idea de hacerse invisible para salvarse, era cobarde y, en su opinión, injusto. Su respuesta fue breve. «No tengo nada que devolver», dijo. Dejó el maletín a la vista, con la tapa apenas cerrada, y mostró, sin dramatismo, los papeles que había hojeado. Fotografías, facturas, un sello. Su voz no tembló tanto como su cuerpo. «Esto tiene nombres. Si lo llevan, la verdad se va con ustedes». Uno de los hombres rió. Fue un sonido seco. «¿Usted cree que con esos papeles puede algo? Vienen, quitan y nadie pregunta. Usted, muchacha, no sabe con quién trata». Por un instante la tensión fue como una cuerda a punto de romperse. Y entonces la mente de Adela hizo algo que en ella siempre funcionaba: nombrar quién era y qué debía hacer. Pensó en su mamá enseñándole a contar dinero y a tentarlo con gasto prudente. Pensó en su abuela que decía que la ciudad se defiende con redes, no con puños. Si la justicia estaba en algún lado, debía ser convocada, no ejecutada en la penumbra. Pero ahí, en ese punto, con hombres que no dudaban, la autoridad estaba lejos y las opciones escasas.
Uno de los hombres golpeó el maletín con el pie. «Si nos seguimos demorando nos van a enterrar en papeleo y en miradas», masculló. La voz tenía orden y cansancio. Fue en ese mismo segundo cuando un vehículo detuvo su marcha por la rampa superior y unas voces hablaron en susurros agitados. «¿Es verdad lo que cuentan? ¿Hernán nos manda a recuperar algo?» El eco, en hormigón, multiplicó la confusión. Uno de los hombres bajó la vista hacia la rampa, y la oportunidad floreció como una posibilidad mínima. Si alguien subía para auxiliarles, la balanza cambiaría. Si nadie venía, podrían obligarla a moverse. Adela, junto con el perro, se hizo pequeña en el hueco de hormigón. No tenía el mando para decidir qué pasaría, solo la voluntad de proteger a sus hijos. El animal, aún con la pata vendada con la bufanda, mantuvo la mirada fija en la rampa, sus orejas tensas, el pelo erizado en la nuca. No había en esa mirada magia, había atención y miedo, dos sentimientos que se convierten en defensa cuando se mezclan. La presencia del mastín no resolvía nada por sí sola, pero complicaba el plan de los hombres. Un animal herido que muerde es un problema para quien espera sangre limpia y control. Unos metros más arriba, sombras que se movían como si supieran el camino, se recortaron sobre la luz amarillenta de una farola que parpadeaba. La noche proyectó figuras que no tenían nombre para Adela, pero que tenían hora y destino en la ciudad. Todo se condensó en un sonido, el crujir de una puerta metálica al abrirse y la voz que venía de dentro, clara y fría, que dijo: «Hernán quiere que eso vuelva a su lugar, no me hagas perder tiempo». La identidad de Hernán Salazar dejó de ser rumor y se volvió orden real, alguien que no perdona la pérdida. Cuando el hombre que hablaba bajó la cabeza hacia el grupo que había detectado la presencia en el rincón, algo en la rampa brilló como una promesa o como una amenaza. Adela apretó el maletín contra su pecho. Mateo, con los ojos grandes, la miró y no dijo nada. En su silencio dejó caer toda la responsabilidad de la noche sobre ella. Sofía se puso de pie con esfuerzo y abrazó al perro por el cuello, con la inocencia de quien cree que un abrazo puede detener una tormenta. Las linternas convergieron. En un muro cercano, la sombra del mastín se alargó hasta parecer un gigante. Uno de los hombres rió con demasiada calma y señaló hacia ellos. «Ahí están, no se muevan». Un paso, otro. Se sintió la noche comprimirse. Adela respiró, no pensó en la gloria ni en la limpieza de la justicia. Pensó en una sola cosa: mantener a sus hijos vivos y con el corazón entero. Con decisión que era mezcla de furia y amor, abrió la tapa del maletín lo justo para que las hojas saltaran bajo la luz. Si alguien esperaba billetes sueltos, el brillo no apareció. Lo que sí había era la fotografía del galpón, el nombre, la factura con sello, la firma. Era ruido que podía llamar testigos y pistas. Era peligro, sí, pero también una línea de verdad. En la rampa, el hombre de chaleco sonrió con desprecio. «Ah, pruebas. ¿Y qué piensas hacer con eso? ¿Llamar a quién? ¿A quién conoce, señora? ¿A un licenciado pobre? No te vamos a dar tiempo». Su voz estaba cerca, demasiado cerca. Adela sintió las palabras como golpes. Y entonces, sin que ella lo planeara, el perro dio un paso adelante. No atacó, no fue un salto de violencia, fue un gesto de presencia, de bloquear, de poner el cuerpo entre los suyos y la amenaza. Su respiración se oyó fuerte, como un tambor clandestino en la noche. El hombre que lideraba la pequeña banda sacó una linterna y la encendió, apuntándola directamente hacia el grupo. La luz golpeó la cara de Adela, y ella vio la dureza del mundo reflejada en los ojos del agresor, costumbres antiguas, un empleo en el filo de la ilegalidad, un miedo a perder lo que creyó eterno. A unos pasos, la rampa se pobló de más sombras. La ciudad, sin luz, había devenido entablero para una jugada que ella no había pedido jugar. Un sonido metálico resonó arriba, como la puerta de un coche al cerrarse. Un motor que rugía y se apresuraba. Las voces en la rampa se volvieron más firmes. «No se muevan», repitieron.
Adela presionó el maletín contra su pecho como si pudiera absorber la decisión en el contacto. El perro, viejo de calle y joven en la mirada, plantó sus patas en el piso y pareció decir con su postura que no retrocedería. Allí, en el corazón frío del estacionamiento, bajo la amenaza de hombres que reclamaban lo suyo con la violencia templada de la impunidad, empezó a decidir su plan: no dejar que el maletín volviera a manos de quienes lo habían usado para hacer daño. El primer hombre dio un paso hacia adelante. Desde la rampa, una luz de linterna barrió el interior del garaje y alumbró justo donde estaban. Por su brillo se distinguió la placa de alguien que, hasta hace nada, tenía nombre, pero ahora solo tenía la función de cobrador. «Entrega eso y nadie sale herido», dijo, con la certeza de quien cree tener la ciudad plegada a sus órdenes. Adela lo miró a los ojos, y por un segundo hubo en su rostro la claridad de alguien que sabe hasta dónde llegar. No habló, su silencio fue una respuesta que pesaba más que 1000 palabras. Entonces, en el eco del pasillo, llegó un sonido ajeno, un grito contenido, un motor que frenó bruscamente, un bebido golpe sobre la chapa. Todo el lugar se quedó en tensión, como un cuerpo que escucha un latido apagado. Y fue en ese punto, cuando la noche parecía detenerse para decidir, que la sombra de una figura apareció en la rampa. No venía sola. 2 coches más se detuvieron arriba, sus faros clavados como 2 ojos gigantes que miraban para abajo. Las linternas convergieron, el hombre de chaleco se tensó, y Adela supo que la noche, en su capa más fina, aún tenía muchas manos esperando decidir el destino de su familia y de la verdad que ahora llevaba pegada al pecho. Comenta desde qué ciudad nos escuchas. Mientras tanto, la noche seguía decidiendo. Los coches se detuvieron en la rampa como si fuesen piezas de un reloj que por primera vez dudaban en moverse. Voces graves intercambiaron órdenes en susurros cortantes. Adela sintió que el pecho le palpitaba en un ritmo que no pertenecía a su cuerpo, sino al hormigón alrededor. Mateo la miró con la intensidad de quien entiende que las historias de los adultos pueden hacerse reales en cualquier momento. Sofía seguía acurrucada al perro, que ahora con la pata vendada tenía la cabeza alta y los ojos fijos en la luz que se arremolinaba desde arriba. Un faro de coche se apagó y volvió a encenderse, y con él emergió una figura que avanzó por la rampa. Hernán Salazar no bajó con una sonrisa festiva, sino con la calma de quien conoce el poder de la espera. No era un tipo de calle, su traje estaba arrugado por el trajín, y en la mirada llevaba la medida de un hombre que había hecho de la intimidación una herramienta cotidiana. A su lado, varios hombres con la misma educación del miedo, con manos que se ajustaban a bolsillos donde podían esconder tanto un teléfono como una pistola. Hernán se plantó en lo alto de la rampa y miró abajo, con la indiferencia afilada de quien no aprendió a suplicar. «Amigos», dijo, como si estuviera en una reunión de cuentas cerradas, «esto se arregla rápido, la señora entrega eso y nadie sale herido, pueden irse a sus casas». Su voz tenía un timbre que parecía buscar complicidad en el silencio. Adela sintió que por un instante la ciudad volvía a hacer rumor y él su corte. Pero recordó la mancha de humo en la fotografía que había visto. Recordó a los obreros de la calle que habían perdido su sustento. Recordó la abuela que le enseñó a no vender la dignidad por miedo. Había un peso moral que no dejaba sitio para la huida. Miró al perro que soltó un leve gruñido y luego volvió a mirar al hombre. «No se trata de mí», dijo Adela, y su voz pareció crecer por la responsabilidad que le habían echado encima. «Se trata de que la gente pague por lo que hizo». Hernán esbozó una mueca que podía pasar por risa. «Palabras bonitas para una pobre. ¿Crees que una firma te va a salvar?» No le interesaba la ley, le interesaba el tiempo. «Tienes 2 minutos para decidir». Uno de sus hombres se adelantó, la mano rozando el borde de la nada que podría ser un arma. Adela apretó el maletín con más fuerza, sintiendo los papeles dentro arrugarse. En ese momento, un sonido cortó el aire, el claxon lejano de una camioneta, seguido por gritos que venían desde la rampa de servicio. Horacio, que conocía los vericuetos del barrio como las líneas en la palma de su mano, apareció subiendo a toda prisa con 2 obreros a su lado. No vino solo.
En sus manos llevaba un paquete de mantas y una voz que se elevó para llamarlos por nombre. «Adela, no la dejen, que vengo con el licenciado Navarro», dijo con el aliento cortado. Horacio había corrido al ver las fotos que Mateo había alcanzado a enviar desde el teléfono, y las había compartido con la red de vecinos que todavía tenía miedo, pero que no era indiferente. El nombre de Navarro actuó como un imán. Hernán frunció el ceño. En 10 minutos, la idea de que un abogado honesto pudiera aparecer le quitaba parte del control. No porque temiera a la ley en sí, sino porque la exposición pública dañaría su capacidad de comprar voluntades. Detrás de Horacio, Carmela se asomó desde la entrada del garage con una lámpara de aceite en la mano, seguida por 2 cocineras de la fonda y un par de chicos que trabajan en el mercado nocturno. Una pequeña procesión de gente que, encendiendo los teléfonos como antorchas, se elevaba desde distintos puntos del barrio. La escena se transformó en algo que se parecía a una asamblea improvisada. Las voces de los vecinos llenaron el túnel de concreto con preguntas y testimonios. Alguien habló de facturas que no cerraban. Alguien más recordó el humo de un galpón en la madrugada y cómo las aseguradoras habían pagado sin preguntar. La presencia colectiva complicó los planes de Hernán. Su expresión de desdén se volvió más tensa. Navarro llegó con la seriedad de los que saben que el tiempo no se gana con estupideces. No traía boato, vestía un abrigo gastado y en la mano una carpeta húmeda con papeles que parecían testigos en espera. «Adela», dijo sin alardes, «recibí lo que me enviaste. No te muevas». «Voy a pedir que la policía se presente, y voy a pedir custodia de la evidencia. Nadie tocará eso sin que yo lo vea». Su voz tenía la mezcla de autoridad y cansancio que no busca ovación, sino acción. Hernán, viendo cómo las culatas de los focos humanos se volvían en contra, trató de controlar la narrativa. «Licenciado, esto es un malentendido. Ese maletín es propiedad privada. Ustedes no pueden apropiarse de cosas que no son suyas». La lógica era simple y podrida. Si la verdad parecía una pertenencia, entonces ganarían con la fuerza. Navarro tragó y respondió con una calma que no era tibia. Si es propiedad privada, se hace la denuncia, pero si dentro hay pruebas de delitos, entonces lo que corresponde es que la fiscalía lo investigue. Usted no puede resolver aquí un caso que es del Estado. Sus palabras condensaron una intención que no podía anularse con intimidación. El procedimiento. Fue suficiente para que Hernán, con la sonrisa rígida de quien aprende que los tiempos cambian, ordenara a sus hombres que retrocedieran un paso. No todos obedecieron. En la sombra, uno de los acompañantes de Hernán, impaciente, lanzó una llave inglesa hacia donde estaban Adela y los niños. El objeto rebotó contra la columna sin alcanzarles, pero el gesto dejó claro que la violencia era una opción. En ese segundo, el perro se interpuso con un bramido que desnudó su cansancio y su decisión. No saltó sobre el agresor, pero plantó su coraje entre la familia y la amenaza. Su cuerpo, amplio y exacto, fue una barrera viviente. La tensión quedó suspendida cuando de pronto el silencio de la noche fue roto por el ruido insistente de una sirena lejana. Nadie sabía a ciencia cierta si la llamada a la policía había llegado, si Navarro la había hecho o si alguien más del barrio había usado el canal vecinal para pedir apoyo. El sonido acercó una nueva realidad. El tiempo ya no estaba únicamente en manos de Hernán. Los hombres se miraron. Uno murmuró algo sobre «se agarró por poco» y sin más empezaron a replegarse hacia los coches. Hernán se quedó en lo alto de la rampa, con la expresión de quien guarda cuentas pendientes. Antes de subirse al auto, dijo con voz que raspó, «Esto no termina aquí». Luego, con la misma calma, dio media vuelta y subió al vehículo oscuro que lo esperaba. Cuando las luces azules desaparecieron en el horizonte, el garage quedó con una calma que crujía. Horacio se acercó a Adela, con la respiración entrecortada, y le ofreció una manta. Carmela dispuso vasos de té sacados de una bolsita.
La vida cotidiana se hizo presente en los detalles pequeños que sanan el temblor. El perro, que había sostenido la noche, se dejó caer casi de rodillas, con los ojos entrecerrados por el esfuerzo. Mateo, con la valentía de quien ha visto algo que lo obliga a crecer, le acarició el lomo y dijo: «Eres nuestro guardián». No eran palabras grandiosas, sino la verdad sencilla de quien encuentra en otra criatura un compañero. Esa misma madrugada, Navarro no perdió tiempo. Tomó el maletín con el cuidado de quien sabe la importancia de la cadena de custodia, y lo colocó en su maletín personal. «Voy a registrar esto como prueba», explicó. «Voy a entregarlo a la fiscalía. No lo tengamos aquí». Sus manos eran firmes, pero su rostro mostraba la responsabilidad. Llevar pruebas no es victoria, es inicio. Abrió el teléfono y pidió que alguien llevara, con discreción, a Adela y a los niños a la fonda de Carmela, donde pasarían la noche bajo la vigilancia de vecinos. Adela aceptó, no sin mirar al perro. «Lo dejo solo», dijo con la voz que se le volvió pequeña. «No va a seguirme en la fonda». Horacio se adelantó. «Lo cuidamos, no se preocupe». Nadie se atrevió a decir que era mejor llevárselo. El perro había elegido ese espacio. Esa madrugada, cuando la ciudad aún jadeaba por el apagón, Navarro presentó la evidencia en la fiscalía. No fue un trámite rápido. Fiscales y peritos demoraron en recibir el maletín, examinar su contenido y abrir expedientes. Pero las hojas y las fotos que Adela había arrancado con la desesperación de quien quiere justicia hablaron por sí mismas. Las firmas, las facturas y las imágenes de incendios vinculaban a empresas y transferencias. Los peritos pidieron antecedentes de Hernán, y lo que encontraron fue una constelación de irregularidades: contratos amañados, permisos otorgados con mano amiga, testimonios de trabajadores que no habían cobrado tras incendios sucesivos. No eran historias aisladas, sino un patrón. Mientras tanto, la noticia, gracias a Horacio y a un grupo de vecinos implicados en redes barriales, empezó a circular en un círculo cerrado de periodistas locales y activistas. No era una filtración periodística buscada, fue una cadena de confianza que puso el foco en un asunto que la gente del barrio ya conocía, pero que nadie había llevado a la mesa pública por miedo. Con la evidencia en manos de Navarro y el respaldo de varias declaraciones de testigos, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y de captura. Hernán, que había sentido que la ciudad le pertenecía, comenzó a ver cómo esa posesión se deshacía de a poco. En su oficina, los teléfonos empezaron a hacer ecos que no daban buenas noticias. Sus socios se volvieron prudentes, su sonrisa se volvió más tensa. Los hombres que lo acompañaban en la rampa no eran héroes, eran empleados de un imperio construido a golpes de sobornos y contratos opacos. No tenían idealismo, tenían miedo. No obstante, el antagonista no se rindió sin luchar. Desde su torre de seguridad movilizó abogados, ofreció acuerdos económicos a algunos testigos y trató de comprar silencio. Envió emisarios, susurró promesas que olían a dinero y amenazas que olían a ruina. Para la justicia, el camino sería lento. Para la voluntad de Adela, era un cruce de semanas tensas. Hubo noches en que la puerta de la fonda tembló por golpes y llamadas anónimas. En otras, se escucharon pasos que pasaron y se fueron. La familia de Adela vivió con la adrenalina en las venas. Mateo evitaba salir solo al kiosco. Sofía preguntaba sin entender por qué ya no dormían tranquilos. La vida cotidiana se había vuelto una coreografía cautelosa. En ese tiempo de espera, el barrio actuó como familia. Las cocineras de Carmela trajeron comida extra. Horacio se ofreció a acompañar a Adela a la escuela cuando Mateo tuvo que volver a clases. Navarro, con sus horas largas, explicaba los pasos legales con la paciencia de un maestro. Cómo se sellaban los documentos, qué significaba la cadena de custodia, por qué un allanamiento debía planearse con cuidado para no invalidar pruebas. No era estrategia para alimentar orgullo, era exigencia técnica para que la verdad no se perdiera en la vorágine de la impunidad. Mientras la justicia seguía su curso, el perro del estacionamiento, al que todos habían empezado a llamar Tano por su tamaño y por la manera de imperar sin ruido, permaneció en la periferia del garage. No era un acompañante doméstico ni un perro de raza, era un animal que había aprendido a sobrevivir en la ciudad y que por vez primera parecía elegir quedarse cerca de un lugar donde su atención era reconocida.
Las semanas pasaron, y Tano fue recuperando peso y movilidad. Los vecinos le dieron alimento, un lugar bajo la rampa para cobijarse, vendas que un voluntario veterinario local le cambió cuando tuvo oportunidad. Sus heridas cerraron gracias al cuidado básico y a la ausencia de nuevas agresiones. La investigación avanzó. La Fiscalía, con evidencia documental y testimonios, consiguió una orden para allanar uno de los galpones de Hernán. La operación fue discreta pero decisiva. En los papeles que se encontraron allí coincidían transferencias y facturas con las del maletín, y uno de los peritos expiró un gesto de confirmación cuando vio cómo los números se enlazaban. No fue una casa de película, fue la suma de registros contables, audios de conversaciones y testimonios de testigos que ganaron valor cuando otros decidieron hablar. La detención de Hernán no ocurrió en el garaje ni en una rampa, ocurrió en su despacho, en una mañana en que pensó que la ciudad volvía a ser su palco. Agentes llegaron con orden judicial. Él, sorprendido, tomó la llamada con una calma fingida que no bastó. Ningún vecino vio esposas y cadenas, lo que reconocieron fue un hombre conducido por la ley, con mirada que buscaba apoyos que se evaporaban. La noticia corrió por el barrio como un rumor cálido. Las bocas se aflojaron de secretos que ya no pesaban tanto con la presencia de un proceso judicial. El juicio no fue instantáneo ni fácil. Las tácticas de defensa intentaron desacreditar a los testigos, ofrecieron arreglos a cambio de complicidad y buscaron razones para invalidar firmas. Navarro, con la escolta de la Fiscalía y con la fuerza moral de quienes testificaron, sostuvo el caso. En la sala, la historia del maletín y del estacionamiento se volvió relato público. Se pudieron ver las fotos, oír las transferencias y leer los números que ya no podían esconderse. El poder de Hernán empezó a deshilacharse ante la evidencia y la voluntad colectiva que lo había empujado al escrutinio. La sentencia no fue una epopeya de restauración total. La justicia, con sus tiempos y límites, dictó medidas para reparar parcialmente a las víctimas: contratos suspendidos, responsabilidades administrativas, una condena que incluyó multas estatales y la obligación de resarcir a comercios que habían sufrido pérdidas. Para muchos en el barrio fue un primer paso. Para Adela significó algo más concreto: la posibilidad real de conseguir una indemnización que le permitiera estabilizarse, comprar un refrigerador para los negocios de vecinas que le ofrecerían trabajo y asegurar que Mateo y Sofía no vivieran con la incertidumbre como pan diario. El dinero no llegó de la noche a la mañana. La negociación fue la mezcla de técnicos, abogados y burocracia que no siempre emociona. Pero, paso a paso, se aseguraron recursos para reparar a quienes habían perdido talleres y para dar prioridad a los trabajadores que habían quedado sin empleo tras los incendios. La indemnización que correspondió a la reparación civil que afectó a la empresa de Hernán también contempló una cláusula que apoyaba programas comunitarios, en parte por presión ciudadana y en parte porque el juez comprendió la necesidad de restaurar tejido social más allá del castigo. Adela recibió público reconocimiento por su coraje y por no haberse vendido al silencio. No fue una celebración ostentosa, fue una entrega formal en la que Navarro sostuvo los papeles y firmaron la reparación. Su vida cambió en detalles prácticos. Pudo pagar una deuda que le presionaba desde hacía meses, arreglar la estufa y garantizar que los niños tuvieran útiles para el colegio. Además, con los primeros sueldos que obtuvo por colaborar en pequeños contratos de logística comunitaria, un trabajo en la administración de un local que la comunidad impulsó para dar empleo a quienes el caso había afectado, Adela pudo mirar el futuro sin el mismo vértigo. Tano, por su parte, se convirtió en un habitante reconocido del estacionamiento. Nadie considera de forma oficial que adoptó la casa de Adela, su libertad callejera se mantenía como un valor. Pero las noches en las que la familia había quedado sin luz, Tano aparecía en la puerta como si supiera que la ciudad también necesitaba guardianes. No había milagro en su fidelidad, había memoria de un favor recibido y la respuesta natural de un animal que identifica a quien lo ayudó. Con el tiempo, aparecieron en la rampa otros perros jóvenes que, como pequeñas réplicas del mastín, merodeaban y se acercaban, con la irreverencia de los cachorros. La gente del barrio, en broma, los llamó la guardia del garaje. La victoria no borró todos los daños. Algunas empresas cerraron definitivamente. Algunos hombres que habían trabajado en la sombra encontraron otras maneras de sobrevivir. La ciudad, por su parte, tardó en reparar infraestructuras y a veces volvió a dejar a la gente en la incertidumbre. Pero entretanto, la comunidad había aprendido una lección profunda. El silencio y la resignación no eran obligatorios.
Los meses siguientes fueron un festival de normalidad recuperada. Mateo volvió a sus juegos en la calle con una precaución nueva. Sofía empezó a llevar al colegio una pequeña lonchera con la imagen de un perro dibujada por ella misma. Adela comenzó a trabajar en la organización de un pequeño punto de venta de alimentos hecho por vecinos. No era mucho, pero fue el inicio de una red que reemplazó los empleos perdidos. Navarro siguió como aliado, pero su relación con Adela se transformó, de abogado a amigo que llamaba de vez en cuando para preguntar por la salud de la familia. Horacio fue, como siempre, la persona que se presentaba cuando algo debía ser empujado. La leyenda no tardó en tomar forma. En una esquina, junto al mural que un grupo de jóvenes pintó con manos que querían celebrar el barrio, se narraba la historia de la madre que, en mitad de un apagón, se metió en un garage y encontró la verdad. La placa no hablaba de riquezas, sino de valentía y de trabajo comunitario. Los niños de la zona contaban la versión condensada. Adela y Tano salvaron el barrio. Los periodistas, que al principio dudaron, vinieron a recoger testimonios de los comerciantes que pudieron recuperar parte de su patrimonio. Algunos programas locales pusieron la historia como ejemplo sobre cómo la sociedad civil puede hacer frente a la corrupción cuando se organiza. Hubo ajustes emocionales también. Adela no se convirtió en heroína mediática, siguió siendo la mujer que hacía compras, pagaba luz y arreglaba calcetas. Pero su mirada tenía ahora una cierta serenidad que no era vanidad, era la tranquilidad que da la sensación de haber hecho lo correcto. A veces, al anochecer, iba al garage y dejaba una bolsita con comida a la entrada. Tano pasaba a recibirla con esa calma que solo tienen los animales que han decidido cuál es su gente. Los niños crecieron con una seguridad que solo aparece cuando la comunidad se torna una red real. Mateo aprendió que la palabra valentía no es sinónimo de temeridad, sino de responsabilidad. Sofía, al crecer, dibujaba perros en todas las hojas que encontraba. El estacionamiento ya no era un lugar de miedo, era un recuerdo con huellas de una noche que los había cambiado. Años después, cuando la gente del barrio se reunía para el encuentro anual, la historia de aquella noche se contaba con variaciones. Algunos decían que el perro era más grande que una furgoneta. Otros, que Adela se sacó el maletín con la misma facilidad con la que se quita un guante. Las exageraciones eran pequeñas coronas para una verdad limpia, un acto humano, una comunidad que no se dejó, un proceso legal que, aunque lento, funcionó. La leyenda, ahora, hablaba del poder de la bondad práctica y de la manera en que un gesto de compasión puede convertirse en deuda de agradecimiento. En una de esas reuniones, alguien pintó una placa por iniciativa colectiva y la colocaron junto a la rampa del garaje. A la mujer que escuchó a la ciudad, al perro que custodió la verdad. Nadie buscó gloria en la placa, la hizo el barrio, con letras torpes y cariño evidente. Adela acudió a verla con Mateo y Sofía, ya más grandes, y con la fila de vecinos que la querían. Tano llegó, imponente y algo más lento, con su pelaje mayor y unos cuantos kilos de peso de más. Se paró frente a la placa, como si supiera de qué hablaban las letras, y olfateó la mano de Adela con esa familiaridad de siempre. En los meses que siguieron, se abrieron cursos de capacitación para jóvenes del barrio con parte de la inversión de reparación. El objetivo fue evitar que la precariedad volviera a cavar agujeros por donde se filtrara la corrupción. Adela se inscribió como voluntaria en un programa de apoyo a madres trabajadoras. Su experiencia, narrada con sencillez, se volvió un faro para otras mujeres que no sabían cómo empezar a cuidar a sus hijos y a la vez buscar justicia. No todo fue perfecto. Hubo críticas a cómo se manejó la distribución de fondos. Hubo quienes dijeron que la sanción no fue suficiente y que la ley es lenta. Pero la idea principal prevaleció. Se había roto un mecanismo de silencio. Las cajas de correo, antes ignoradas, ahora contenían cartas de gente que contaba cómo había recuperado un taller o cómo había vuelto a confiar en su barrio. El reconocimiento de la comunidad no borró el dolor, pero mitigó sus bordes. En una noche clara, de años después, Adela volvió al garaje con Mateo y Sofía, ya adolescentes. Llevaba una pequeña bolsa con comida para Tano y para los otros perros que habían hecho del lugar una colonia protegida. Los chicos, con una mezcla de desdén y cariño propia de los jóvenes, se encargaron de acomodar las cobijas nuevas que alguien había donado.
Mientras trabajaban, una madre nueva del barrio se acercó, con la cara marcada por la preocupación que toda mujer en soledad conoce. ¿Fue usted la que? Preguntó, con la voz quebrada. Adela asintió sin grandes gestos. La mujer, con lágrimas contenidas, puso la mano sobre su brazo y dijo: «Gracias, mi hijo volvió a dormir bien desde que supo que alguien no se calla». No hubo discursos, solo la comunión sencilla de quienes saben que un acto puede abrir otras vidas. Esa noche, antes de irse a dormir, Adela abrió la puerta de su edificio y miró la ciudad que por momentos vuelve a apagar sus luces por decisión de la economía o por fallo humano. Pensó en la noche del apagón como en una de esas marcas que definen el ancho de una persona. Recordó la sensación de la cadena al romperse, la frialdad del maletín, la calidez de la mano del perro que apoyó la cabeza en su regazo. Recordó también las caras de Hernán y la manera fría en que creyó que el poder compra todo. Y sobre todo, pensó en Mateo y Sofía, que habían visto cómo la bondad se pone en acto con manos que no tienen orgullo, solo necesidad de justicia. Antes de cerrar la puerta, dejó una bolsita en el buzón con una nota pequeña: «Para quien necesite, Adela». No era una ofrenda espectacular, era un recordatorio de que la vida cotidiana continúa y que la generosidad se ejerce en pequeños gestos. Afuera, Tano se aproximó un segundo para oler la tela y luego se fue a su guardia, a vigilar con la calma de quien sabe que la ciudad ya no es exactamente la misma. La leyenda del estacionamiento siguió creciendo en la voz de los vecinos. En la escuela, un maestro contó la historia para enseñar a los chicos el valor de la ciudadanía. En la fonda de Carmela se puso una fotografía que no era profesional, sino tomada por un vecino con un teléfono, donde se veía a Adela con el maletín en la mano y a Tano recostado a su lado. La imagen no buscaba fama, recordaba el inicio de una cadena de transformaciones pequeñas y profundas. Al final, no hubo humo que retornara a los techos ni monedas que cayeran del cielo. Lo que hubo fue un barrio que aprendió a mirar, un perro que dejó de ser sombra y una mujer que, con lo que tenía, cambió la dirección de muchas vidas. Cuando a veces los adolescentes se juntan a contar historias, la versión juvenil añade dramatismo. Dicen que en medio del apagón, el perro ladró tanto que las estrellas bajaron a escuchar. La brisa cubre la exageración y nadie se molesta. Las historias necesitan mitos para ser contadas con fuerza. Si tuviera que resumir, la ciudad se quedó con una enseñanza. La bondad, puesta en acto, es un elemento que moviliza otras cosas: confianza, testimonio, leyes, hasta lograr que la justicia encuentre su camino. No fue un camino recto ni rápido, pero fue un camino real. Y en la esquina del garaje, donde una placa simple tiene letras torpes, la gente del barrio pasa y recuerda que en la noche, cuando las luces se apagan, siempre hay elección: acobardarse y mirar para otro lado, o hacer algo pequeño que, con el tiempo, se vuelva grande. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete y comparte, porque cada historia que no se guarda puede encender la voluntad de alguien más.